Muchas gracias, Valky. Muy buenas tardes con todos los presentes. Muchas gracias por estar esta tarde con nosotros. Hoy, 17 de diciembre de este año tan particular, el 2020, en el cual vamos a brindar esta conferencia para todos ustedes, rememorando también un aniversario, una fecha importante en nuestro país, un aniversario más de la liberación de los rehenes en la toma de la embajada de Japón, allá por los años finales de los años 90. En esta oportunidad hemos titulado a esta conferencia justamente para ese recuerdo, rehenes de la izquierda. Y nos acompaña para la exposición el ex canciller del Perú, Francisco Tudela. Para esta conferencia, que está organizada por el Centro de Ilustración Republicana, el Círculo de Estudios Ludwig von Mises y la Sociedad Bastiat del Perú, nos ayudan en la colaboración República Liberal, el IPL y Atlas Network. Antes de cederle el tiempo al ponente, voy a presentarlo para todos ustedes. Francisco Tudela, ex canciller, consultor, experto en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales. Es abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú y fue profesor de Derecho Internacional, Teoría del Estado Contemporáneo y Relaciones Internacionales en la misma casa de estudios. Fue profesor ayudante de los cursos de Derecho Político 1 y Derecho Político 2, Derecho Constitucional en la Universidad de Navarra, en España. Es doctor honoris causa en Derecho Internacional Público por la Universidad Nacional de Piura. Ha sido miembro del Congreso Constituyente Democrático de 1993, ministro de Relaciones Exteriores en el periodo 1995 a 1997, embajador del Perú ante la ONU del año 1999 al año 2000, vicepresidente del Perú y presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso del Perú, a quien le reiteramos nuestro agradecimiento. Es un placer tenerlo con ustedes. Le cedo la palabra para que al final, por el medio del chat, puedan hacer sus preguntas. Doctor, adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Un día como hoy, 8:20 de la noche, o sea que todavía faltan 2 horas 20, 2 horas 15 para que sea el aniversario. Fui tomado con otras más de 300 personas como rehén por el MRTA en la residencia del embajador japonés, porque se celebraba el día del cumpleaños del emperador anterior, Akihito. Y naturalmente el shock tomado prisionero por terroristas es difícil de describir. Primero estalló una bomba que yo pensé que era fuera de la casa, vi elevarse una gran columna de humo blanco, me imagino que eso es por el tipo de explosivo que utilizaron. Luego empezaron disparos, busqué a mi señora, empezó a llenarse todo de gas lacrimógeno porque la policía que estaba fuera de la casa pensó que era una buena idea disparar gas lacrimógeno dentro de la casa, pero eso complicó mucho la situación de los rehenes. Fuimos replegándonos hacia el interior de la casa y el gas también. Luego el tiroteo se desplazó también al interior de la casa y vi a 3 metros de donde estaba a un terrorista que sería Tito, disparando hacia el exterior desde el interior de la casa, pero disparaban al aire. Era una especie de ejercicio de terror. Habían algunos rehenes que todavía no se sabían rehenes, que ingenuamente decían es la policía y ya llegó para ayudarnos. Pero naturalmente yo me di cuenta inmediatamente que no era la policía. Luego nos hicieron arrojar al suelo, echarnos en el suelo, boca abajo. Yo estaba junto a mi esposa y anunciaron que eran terroristas del MRTA. Y entonces yo le dije a Lucila, bueno, soy hombre muerto, le dije, porque era
evidente que los terroristas pues iban a apuntar hacia no solo tomar rehenes, sino que, como era lógico pensar en ese momento, pues ejecutarían a algunos para forzar al gobierno a hacer lo que quisiera. Naturalmente, luego dieron la orden de separar a los hombres de las mujeres. Recuerdo que Lucila no quiso irse y yo le dije que tenía que irse, que tenía que pensar en los niños, que eran muy chicos en ese momento. Hoy Adriana es candidato al Congreso con 32 años de edad, me parece increíble, era una niña de 8 años en ese momento. Y había ocurrido lo que para un alto funcionario de cualquier gobierno en cualquier del mundo es lo peor que puede ocurrir. O sea, ser tomado prisionero por terroristas es realmente el peor escenario al cual un ministro, un jefe de Estado, un alto funcionario de un Estado, sea cual sea este Estado, puede enfrentarse. Naturalmente también para el embajador japonés, que fue muy valiente, y para todos los que estábamos ahí, ¿no? Políticamente, esto era un golpe tremendo para el Estado peruano, porque en 1992 se había vencido al terrorismo, había caído Abimael Guzmán, se había logrado capturar poco a poco a todos los líderes, sin excepción, de Sendero Luminoso y del MRTA, vivos, sin maltratos, sin violaciones de derechos humanos, a través de una norma que se llamó la ley de arrepentimiento, que era una ley de amnistía para terroristas. Todo terrorista que no había cometido hechos de sangre, si denunciaba a sus jefes, pues entraba en un sistema de protección por parte del Estado, y más de 2.000 se acogieron a esta norma, ¿no? Y entonces que en 1996, 4 años después del final del terrorismo en el Perú, ocurriese esto, pues naturalmente para el Estado peruano, para el gobierno, era también una cosa terrible en la dimensión política. Para mí era una cuestión terrible en dos niveles. En el político, porque estaba conduciendo la segunda fase crucial de las negociaciones con el Ecuador. Ya se había logrado en 4 rondas de negociaciones que el Ecuador acepte, mediante el Acuerdo de Santiago, el protocolo de Río de Janeiro, íntegramente, sin dudar de si era inejecutable o nulo, que era la posición cambiante que el Ecuador había mantenido hasta ese momento, y antes de eso el arbitraje de Brasias de Aguiar, y entonces lo único que quedaba eran las negociaciones para poner los hitos. Esto ocurrió un viernes. Yo el lunes me iba a Brasilia a iniciar las negociaciones para la colocación de los hitos. Y naturalmente el primer efecto de esto fue detener todo el proceso de negociación con el Ecuador para la colocación de los hitos, que yo calculo que hubiese tomado 4 meses. Esto es el tiempo que estuvimos de rehenes en la embajada japonesa. Al quedar paralizado el proceso negociador, y yo me daba cuenta a medida que transcurrían los días, iban endureciéndose nuevamente las posiciones militares en ambos países, en fin, se suspendieron las conversaciones mientras no se resolviese el tema de la embajada. Para el Estado peruano, para el gobierno peruano era tremendo, porque después de haber llevado a cabo una campaña victoriosa con las rondas campesinas, con estrategias de inteligencia en lugar de estrategias represivas, el gobierno había logrado vencer a las 2 organizaciones terroristas. Y he aquí que era Sendero Luminoso y el MRTA, y he aquí que un remanente de una de esas organizaciones, los que quedaban del MRTA,
habían hecho este golpe de mano muy audaz y habían tomado la residencia japonesa, colocando al Perú en las primeras planas de todo el mundo como un país donde había terrorismo, habiéndose vencido el terrorismo. Y entonces el gobierno tenía que, por un lado, decir que no aceptaba conversar con los terroristas, que era la posición correcta, pero por el otro lado tenía que aceptar parcialmente ciertas comunicaciones con la residencia japonesa. Esto es la presencia de la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, acreditado ante el gobierno peruano. Tuvo que nombrar un negociador, que fue el ministro Domingo Palermo. Tuvo que aceptar garantes que condujesen el proceso, y además con mucha ayuda de quien habla, porque se siguió el mismo patrón que se había seguido en las conversaciones con el Ecuador, ponerse de acuerdo sobre los desacuerdos. En fin, el procedimiento que se siguió fue muy similar. Mi comunicación era con los garantes, y a través de ellos, naturalmente, la información era también obtenida por el gobierno, por el presidente por lo menos. Y el objetivo tanto del gobierno como de quienes nos damos cuenta de la gravedad de la situación era, en primer lugar, tratar de tomar una distancia emocional respecto al asunto. Porque naturalmente la prensa empieza a preguntarse, quiere una solución inmediata. Para quien yo enseño historia del pensamiento estratégico y enseño estrategia en la Escuela Conjunta de las Fuerzas Armadas. Y entonces, naturalmente, para quien conoce la historia de este tipo de acontecimientos, es obvio que no hay una solución rápida. Y también es obvio, y cosa de la cual me di cuenta en muy poco tiempo, que la única salida era una salida militar debido a la intransigencia de los terroristas. Y en segundo lugar, había que tomar una distancia emocional, tanto el gobierno como quienes tenían que pensar un poco cómo iban a enfrentar esto, nosotros los rehenes, para saber cuál era el desenlace más conveniente, para estudiar al enemigo, para estudiar a los terroristas, saber cómo pensaban, para analizar. Y esta situación era una situación dinámica, no estática. Los terroristas en los primeros días fueron tremendamente agresivos. Esa misma noche en la cual separaron a los hombres y las mujeres, luego nos hicieron ir haciendo ranas a los hombres a otro cuarto y empezaron a decir el canciller Tudela. Entonces, claro, mi primera reacción fue quedarme callado. Volvieron a llamar el canciller Tudela y yo dije, es absurdo, me conocen por la televisión, o sea, no tiene ningún sentido continuar estando callado. Y claro, lo que hice fue ponerme de pie, caminar con calma hacia el terrorista que llamaba, estirarle la mano y decirle buenas noches, Francisco Tudela. Esto los desconcertó por completo, porque fue, digamos, una inspiración para no mostrar temor. En ese momento no me tocaron, pero me condujeron al segundo piso en presencia de Néstor Serpa Cartolini, quien me agredió verbalmente, y dijo que yo servía a la dictadura, en fin, una serie de disparates, y yo le dije que no, que yo servía, que yo era canciller de la República Peruana y que yo servía a... Él no esperó esa respuesta y cayó, y bajó la vista sobre una lista donde ellos ya tenían la relación de aquellas personas que querían capturar, y iban marcando en esa lista a quienes van a retener como rehenes de manera permanente. Pero esa noche anunciaron mi ejecución al gobierno y alguien que estaba parado en ese cuarto me lo dijo y no recuerdo quién es. Y recuerdo que cuando lo escuché,
la reacción psíquica fue como si estuviese solo en el cuarto. Pensé, bueno, ¿y después de esto qué? Y con lo único que me enfrenté fue con una especie de muro de niebla gris, imposible para el entendimiento humano pasar más allá de la vida. La metafísica puede darnos ciertas respuestas, la religión puede darnos ciertas respuestas, pero humanamente en el mundo material no hay respuesta frente a la muerte. Y la conclusión que total sería un observador de lo que pasaba, atento. Y entonces recuerdo que me senté en el borde de una cómoda y empecé a ver lo que sucedía, empecé a ver cómo parecía una escena de un cuadro del Bosco, estos cuadros surrealistas de este pintor al final de la Edad Media, del infierno, con las guerras y con unos seres que son mitad animales y mitad personas. Recuerdo, por ejemplo, cómo un terrorista con una sonrisa endemoniada arrastraba del cuello y metía al cuarto al embajador del Uruguay. Los otros estaban en el cuarto, básicamente embajadores y el ministro Muñante. No querían acercarse a mí porque desde el momento que saben quién va a ser ejecutado, es como si uno fuera un apestado. No vaya a ser que se acerquen al condenado a muerte y de repente también los condenen a muerte. Y entonces, claro, fue una noche terrible, la primera noche. Para el MRTA, un golpe sensacional. El rehén no éramos los que estábamos en la embajada. Nosotros éramos el arma con la cual habían tomado de rehén a 30 millones de peruanos. Habían tomado de rehén al gobierno. O sea, si ustedes analizan la embajada en sí mismo, la toma de la embajada no representaba ningún peligro material para la República. O sea, ellos minaron toda la casa. Esa misma noche, la primera noche, se les escapó una mina y estalló en el segundo, dañando a algunos rehenes. Y sin embargo, si las minas hubiesen detonado y hubiésemos muerto todos, el Perú hubiera seguido su camino. El golpe psicológico y político, no material. Y los rehenes son los mensajeros de este golpe al Estado. Esa es la razón de ser por la cual se toma un rehén. Los rehenes han existido desde la antigüedad. Los hijos reyes bárbaros eran mandados a Roma a ser educados, pero en realidad eran rehenes. Era para que sus papás se porten bien. Bueno, en este caso lo que quería el MRTA era un rescate de guerra, lo que ellos llamaban un rescate de guerra, que es una suma X de dinero, creo que 50 millones de dólares, y que se les deje ir a la selva con los rehenes que ellos quieran y con todos los presos del MRTA por terrorismo en las cárceles del Perú, que sumaban alrededor de 400. Como ustedes pueden comprender, ningún gobierno podía acceder a esa petición. Era una petición demencial. En este tipo de observación en el cual entraba y iba viendo estas primeras actitudes, y ya a partir de la noche siguiente fui viendo distintas actitudes de los rehenes. Algunos, claro, asustados, algunos recriminaban al gobierno por lo que les pasaba, cuando en realidad hubiese sido el gobierno de Belaúnde, el gobierno de Alan, el gobierno de Fujimori, o cualquier gobierno cuando un suceso así ocurre, el que estuviera en el poder, pues no se le puede recriminar al gobierno por una cosa así. Quienes sentían, digamos,
que estaban frente a un hecho revolucionario, de ahí los autógrafos, ¿no? Pero esos eran naturalmente quienes veían en eso un hecho revolucionario y no un crimen nihilista por lo demás, ¿no? Y el segundo día vi y también conductas terribles como la del expresidente Toledo, que en ese momento no era ni candidato, que se acercó a Néstor Serpa Cartolini y dijo en la misma orilla que ustedes y mirando dijo, yo no tengo nada que ver con ellos. Logró ser liberado para leer una comunicación del MRTA. Al mismo tiempo, empecé a ser presionado por Javier Díez Canseco, que quería una carta al gobierno. Y esta carta al gobierno ya estaba redactada, ya estaba lista, y pedía literalmente, exigía la capitulación del gobierno. Y yo me di cuenta que yo no podía leer esa carta. Y entonces le dije que tenía que examinarla, en fin, y fui poniendo en condicional los términos de la carta. Habría, debería, sería, en lugar de etc. Y estas correcciones venían de Serpa Cartolini, que estaba parado a 4 metros de yo estaba, o 5 metros, a mí, siendo llevadas y extraída esta carta por Javier Díez Canseco, que presionaba y decía que la carta que dependía de la es esto. Y yo me daba cuenta que lo que había de cierto, lo que había de cierto es que si yo era ejecutado, que si yo hacía un desplante, si yo no aguaba esa carta todo lo posible y jugaba a alargar el proceso de esta dilución del texto, los terroristas podían, que nos usaban de escudos humanos, nos colocaban contra las ventanas, confundían nuestra silueta con la de ellos y tener una reacción violenta. Y yo sabía que si era ejecutado en ese momento, pues evidentemente lo más probable es que se desencadenara una batahola dentro de la embajada, ataque del exterior, y con más de 300 irresponsable de mi parte no seguirle la corriente a Serpa Cartolini y a Javier Díez Canseco. Y eso fue lo que hice, hasta que finalmente salió una versión edulcorada de la carta que está en el libro que publicó Comercio Base Tokio. Pasó otro día más y Serpa Cartolini me nombró interlocutor de los rehenes. Entonces tenía que bajar a conversar con frecuencia. Cuando llamaron a los para ser interrogados, y dijo, siempre se la agarran con el proletariado, dijo Serpa Cartolini. Sí hay infiltrados, hay 2 infiltrados entre los invitados. Naturalmente, con el paso del tiempo, yo he llegado a pensar que Javier Díez Canseco era uno de esos infiltrados, porque mi esposa, justo antes de salir, mujeres fueron liberadas, creo que antes de las 12 de la noche, esa misma noche. Cuando llegó a la pequeña sala que está cerca de la puerta de esa, vio a Javier Díez Canseco con los 800 rehenes tirados en el suelo, sino sentado cómodamente en un sillón tomando un whisky y tratando al líder terrorista cuya identidad todavía no había sido revelada, de Néstor tras Javier a Díez Canseco, o sea que se conocían de hace mucho tiempo. Y yo recuerdo cuando era estudiante en la Católica que Javier Díez Canseco había sido el que nos llevó a la huelga por el Cromotex. Y en el caso Cromotex, que era una industria, Néstor Serpa Cartolini había asesinado a un oficial
de la policía. Y la huelga tenía como finalidad solidarizar a la Federación de Estudiantes de la Católica con Néstor Zepa Cartolini. O sea que tienen que haberse conocido desde los años. Naturalmente, esta situación generó una respuesta gigante de la prensa extranjera. La prensa extranjera rodeó en 48 horas la embajada. A la mañana en la cual iba a ser ejecutada a las 12 del día del 18 de diciembre, ya para las 12 del día habían más de 500 turistas en los techos con cámaras, y eso no la vida. Porque los terroristas sintieron que eran unas escenas de Hollywood y que mal harían en empezar su estrellato cinematográfico ejecutándome. Y entonces me llevaron con radioprogramas. Recuerdo que uno de los periodistas era Federico Salazar. Naturalmente las preguntas, no sé si la otra era Sol Carreño, si no me equivoco, pero las preguntas eran estas ingenuas, preguntas que le hacen los periodistas y después también la prensa nacional cuando logró entrar cerca de Navidad. Las preguntas que hacen los periodistas a un rey o a mí en oportunidades, las hacen como si uno estuviese en libertad y uno pudiese decir todo lo que piensa, todo lo que siente, todo lo que cree. Pero uno está privado de su libertad y por lo tanto no está en condiciones de ser tan imprudente, de decir lo que uno piensa o lo que uno siente o lo que uno cree que debe hacerse. Y entonces, naturalmente, mis respuestas fueron respuestas con mucho humor, recuerdo, pero que no respondían a las ingenuidades de periodistas, como que cuándo nos iban a soltar, que cómo iba a terminar la crisis, en fin, cosas imposibles de responder, ¿no? La cobertura mediática fue global, fue una cosa sin precedentes. No hubo diario importante en el mundo que no pusiese esto en primera plana. Y el impacto psicológico y mediático era enorme, era desestabilizante para el gobierno del Perú. Los objetivos de PTA eran claros. En primer lugar, capturar la atención del país, mostrar al gobierno o tratar de mostrarlo en una posición de debilidad, beneficiarse en el fondo de la globalización y concentrar la atención mundial en ellos, cosa que consiguieron. Ya era la época plena de CNN. CNN no era como ha devenido hoy en un canal demócrata que solo se ocupa de política electoral, sino que era un canal de noticias internacionales en esa época, ¿no? Al mismo tiempo generar miedo, generar sentimientos encontrados en el país sobre cómo debe solucionarse la crisis, y eso divide pues, a las personas. Hay algunos que, me acuerdo, Pepe Barba y Rafael Rey exigían la solución y la negociación como una condición sine qua non. Había otros que decían que debía negociarse. Eso fractura la unidad nacional, crea sentimientos encontrados. Hay que tener en cuenta que los terroristas actúan en un contexto civil. Es evidente que no impresionan a las Fuerzas Armadas ni las dividen. Impresionan ni dividen a la Policía Nacional del Perú, que tiene sus objetivos claros frente al terrorismo, sobre todo en esa época. Pero lo que sí queda claro es que para la población civil esto se convirtió en un objeto de lo que debía hacerse, lo que no debía hacerse, y lo que buscaban también los terroristas era desorden social, el Estado, desestabilizar al gobierno frente a la oposición, o sea, darle munición a la oposición para que pudiese atacar al gobierno.
Y era un acto, digamos, de pura intimidación contra nosotros, contra el pueblo peruano, contra el gobierno peruano y en el fondo contra el mundo. El Consejo de Seguridad, que no por unanimidad, si de algo vale es la toma de la residencia japonesa. Las primeras 48 horas fueron las más peligrosas, porque los ánimos y los temperamentos eran digamos, explosivos, ¿no? Es ahí cuando ocurre mi primer encuentro con Néstor Serpa Cartolini. Es ahí cuando los terroristas minan todo el segundo piso de la residencia con explosivos plásticos para dinamitarnos por los aires si había un ataque militar. Es cuando yo tengo la primera conversación con Serpa Cartolini y voy llegando a mis propias conclusiones. Esto es primera conclusión, la más interesante. Yo le dije, pero comandante, no se da que estábamos en 1996. Le decía comandante porque me di cuenta que eso halagaba su ego. Él se sentía un imitador de Castro. Y entonces le dije, no se da cuenta usted que ya no existe el comunismo, que el año 89 cayó el muro de Berlín, porque la gente odiaba el comunismo, que el año 91 se derrumbó la Unión Soviética. Él contestaba, sí, pero está Cuba, la perla del Caribe, tenía una especie de ilusión, de espejismo con Cuba. Y yo llego a la conclusión que en el fondo hay un elemento de irrealidad en estas idealizaciones. Y el socialismo no es como creemos que es. Nosotros pensamos, o yo, mi generación pensaba cuando estábamos en la universidad, y yo decía el capitalismo, el libre mercado, la democracia, los debates universitarios, y ellos defendían el comunismo, porque en esa época no había socialismo democrático. Toda la FEPUC era maoísta, el FER era maoísta, y naturalmente ellos defendían la dictadura del proletariado, pero presentaban esto como un régimen económico alternativo. El socialismo no tiene régimen económico alternativo. Es un régimen político que ignora a la economía y la conduce a sus máximos niveles de fracaso e ineficiencia, sacrificándola en el altar de una política que no tiene racionalidad, porque todos los experimentos socialistas en más de 60 países, sea Mozambique, Angola, Vietnam, Etiopía, soviética, han fracasado. O sea, la experiencia universal demuestra que no existe sistema económico. Como dijo Hayek, el cálculo en la sociedad comunista, el cálculo económico es imposible porque son tales distorsiones. La economía planificada introducen los precios que simplemente es imposible saber qué valen las cosas para comenzar, ¿no? Pero Serpa Cartolini, el árabe, no Tito y Salvador, que eran los otros dos jefes, que eran unos verdaderos psicópatas, peligrosísimos, pero y el árabe, que no psicópatas, por decirlo de alguna, o psicópatas más amables, pero que mataban sin misericordia, y todos habían matado sin misericordia, sí admitían que el comunismo pues, ya no era viable en el Perú. Y que la finalidad de lo que ellos habían hecho no era ideológico, a pesar de que pedían el cambio de la política económica, unas banderolas, qué sé yo, que todo eso era una posición de fachada. En realidad lo que querían era liberar a sus presos. Su mundo había muerto. Sabían que no podían triunfar en el Perú y tomar el poder. Sabían que si en la hipótesis negada de que tomaran el poder, no habría potencia comunista en el mundo que los reconociese y los amparase. Ya no existía la RDA, ya no existía la República Popular Checoslovaca, ya no existía nada de eso, no existía la Unión Soviética. Y Cuba no se hubiera atrevido sola, junto con Corea del Norte, a reconocer a un Estado marxista en América del Sur.
Entonces no era una cuestión ideológica, era una cuestión, en primer lugar, de los presos y sobre todo era una cuestión económica. Lo voy a explicar eso en un instante. Yo comprendí esto y se lo hice saber a los garantes. En una conversación, el árabe, a solas con el árabe, me dijo, si ustedes liberan a Polay, olvídense de todos los otros presos, con eso basta. Entonces me quedé dando vueltas a esta idea y se reunían a solas conmigo, eso lo permitían los terroristas por exigencia del embajador del Canadá y el representante de la Santa Sede, que era Cipriani, se reunían conmigo cuando iban a la embajada y conversábamos de estas cosas. Entonces yo les hice saber que había esta petición, pero les hice saber la continuación de la conversación, porque después de conversar con el árabe, conversé con Tito y le pregunté a Tito por qué Polay, y contestó sin dañar porque tiene el poder económico. ¿Qué sucedía? Todo el dinero de los secuestros de la década de los 80 está en alguna parte. Es obvio que los terroristas que han sido liberados en estos meses, en estos últimos meses, en este año, pues evidentemente no están trabajando de cajeros en un Wong o en un Vivanda, ni están detrás de un escritorio en un banco. Entonces evidentemente tienen recursos, ¿no? Yo comprendí esto, que había una gran motivación económica y también sacar a algunos familiares, que era el caso concreto de Néstor Serpa Cartolini, sacar a Nancy Gilbonio, su mujer, de la cárcel, ¿no? No estaban negociando los garantes, ni el ministro Palermo, ni ninguna de las partes, con un partido político ni con una ideología política. Estaban negociando con personas. Y yo pensaba en una analogía que les va a parecer a ustedes muy curiosa, pero que es exacta. Es como negociar con piratas. O sea, las motivaciones por las cuales un gobierno negociaría con piratas en el siglo XVII, en el Caribe, piratas que hubieran capturado a la tripulación de otro barco, etc., evidentemente estarían motivadas únicamente por los intereses personales económicos de esos países. Los piratas no pensaban establecer una república en ninguna parte, a tal punto que su pabellón eran las dos tibias dadas con la calavera, no era ninguna parte. Y era exactamente la situación, era un acto de piratería, no era un acto ideológico la toma de la embajada. Lo que perseguía era escapar con la gente que les importaba dinero. Ese era el gran objetivo de la toma de la embajada. Pero también habían vínculos con el exterior. Y esa fue la razón por la cual uno de los miembros de la Cruz Roja fue expulsado del Perú, porque era una especie de correo que comunicaba a los terroristas con otras personas dentro del país. Y entonces, evidentemente, había también una colaboración con otras fuerzas políticas que no eran ellos para la desestabilización y la caída del gobierno. Por eso dosificaban la violencia. Esto es, un buen día entran, y a Lucho y a Pietri y a mí nos ejecutan. Entran las dos chicas con unas metralletas Uzi, con el árabe y con Serpa Cartolini, nos colocan en un lugar, recuerdo, sobre un colchón, las chicas rastrían las metralletas, los dos jefes dan la orden de fuego, jalan el gatillo y suena clac, clac. No estaban rastrilladas, no habían balas, mejor dicho, en las caserinas. Y entonces, claro, la situación para nosotros no era nada agradable, pero nuevamente uno permanece impasible porque no hay nada que negociar, estas cosas suceden
en instantes, ¿no? Pero no les interesaba perder tampoco las simpatías que pudiesen encontrar ellos en la izquierda mediática, en los sectores revolucionarios dentro del sistema universitario, en la gente que había simpatizado con Sendero, con el MRTA en las, ¿no? Y habían tres claves personales para interpretar a los terroristas. A medida que yo conversaba con ellos y tenía que bajar todos los días a conversar con Néstor Serpa Cartolini, yo comprendí que, en primer lugar, creen ser víctimas sociales, o sea que la sociedad está contra ellos. Pero esta indignación de sentirse víctimas sociales por su propia actividad terrorista llevaba a afirmaciones increíbles. Serpa Cartolini me recriminaba y me decía, ¿pero por qué persiguen a los terroristas? Y yo le decía, pero comandante, si usted estuviera en el gobierno y hubiesen terroristas de derecha, no los perseguiría. O sea, la lógica es que el terrorismo es la violación de la ley, es un crimen, no se puede no perseguir a los terroristas. Pero esto era algo que no lograban asimilar. En segundo lugar, están todos unidos por nexos sociales preexistentes. Provienen del mismo pueblo o son familias. Y en tercer lugar, hay una convicción absoluta que la violencia y el matar son intrascendentes. O sea, el desprecio de la vida humana, el maltrato a los rehenes, las historias que nos iban contando, incluso los más jóvenes, de cómo habían asesinado gente, cosa cierta, porque yo después he conocido algunas de estas situaciones y familiares de personas que han sido asesinadas por el MRTA me han contado y me han confirmado estas historias. Para ellos eran divertidas. Por ejemplo, para Néstor Serpa Cartolini era divertido contar cómo había él y Cárdenas, Schultz habían asesinado al general López Albújar, que estaba sin escolta, estaba solo estacionando su auto en el centro comercial que está por Juan de Arona, por el centro financiero de San Isidro, ¿no? Y contaban esto como quien cuenta la cacería de la perdiz, ¿no? Y entonces esta impasibilidad, este desprecio de la vida humana era otra característica de ellos, que es una característica psicopática. Las reacciones instintivas frente a los terroristas, naturalmente, son compartidas no solo por los rehenes, no hubo síndrome de Estocolmo, sino que también por los garantes, que eran los verdaderos negociadores con ellos, porque el negociador del gobierno entró una sola vez, el ministro Domingo Palermo, a la residencia, y luego tenían unas reuniones, pero que en realidad eran preparadas por el embajador Anthony Vincent y por Monseñor Cipriani, ¿no? Y naturalmente lo que hacían los rehenes y lo que hacían los garantes era evitar conflictos verbales, uno los escucha, se evita comprometerse a plazos y ultimátums y se gana tiempo. Yo ya para los primeros 15 días había comprendido que no había posibilidad de negociar con ellos porque tenían un sentido de irrealidad. Sus demandas eran absurdas y no había ninguna flexibilidad en ellos. Y entonces, claro, no se puede ofrecer nada sustancial. El gobierno les ofreció, después de que el presidente Fujimori fue a Cuba y habló con Castro, les ofreció un avión, $100,000, y que se lleven 3 o 4 personas presos, pero sin dimensión simbólica, o sea, ninguna de las personas que ellos pedían. Y naturalmente rechazaron esto. Fidel Castro les mandó una carta diciendo que yo leí,
en las cuales decía que los aceptaba en La Habana. Claro, en la carta, como buen líder revolucionario, se cuidaba mucho. En ningún momento les decía que depusieran las armas y se acogieran al asilo. Les decían, bueno, si ustedes quieren, pueden venir a La Habana. Como líder revolucionario tenía que conservar su prestigio y eso le implicaba que Castro tenía que respaldar. Y entonces, naturalmente, el gobierno tenía que estirar el tiempo, mientras ya era obvio que tenía que preparar una solución militar, porque no había otro camino. Yo ya a partir de enero estaba absolutamente convencido. Mis posibilidades de vivir eran muy pocas y que la salida iba a ser militar. Habían contactos externos de los terroristas, sea a través de carta con la que me presionaron, sea a través del miembro de la Cruz Roja que fue expulsado del Perú. Los mediadores comunicaban las demandas de los terroristas al gobierno, pero naturalmente pasaban los meses y no se llegaba a un acuerdo, porque ellos no aceptaban lo que el gobierno les ofrecía y seguían con la tesis maximalista. Querían llevarnos a la selva central con sus presos, a los cuales habrían liberado, con sus 50 millones de dólares, y obviamente ejecutarnos ahí, huir al monte. Era una visión ingenua de la realidad. Naturalmente nadie en su sano juicio lo iba a permitir. O sea, un gobierno prefiere que los rehenes sean sacrificados a aceptar escenarios que es una locura de irresponsabilidad política, ¿no? Naturalmente, ya cuando estábamos llegando al final, empezaron a irritarse, no se podía consumir el mínimo de... Y naturalmente, todos nos engañábamos. El grupo de rehenes que habíamos llegado a la conclusión de que la solución solo era militar, empezaba a preparar la solución militar. Esto es, el general Domínguez de la policía un día se me acercó, los generales estaban de la policía estaban peleando entre ellos para ver quién era el jefe. Y entonces vino a decirme que siendo yo un ministro de Estado, en fin, que quién era el jefe. Y yo me di cuenta que la vida de todos nosotros dependía de la prudencia y de la tranquilidad y de la calma. Y le dije que yo era el jefe, porque en el escalafón de la República yo tenía el cargo más alto y el ministro de mayor antigüedad. Se alinearon con eso, se formó un pequeño Estado Mayor, que éramos unas 5 personas, que éramos los únicos que sabían. Y naturalmente empezamos las personas, un viper, no había entregado su viper, y había otro comandante de la Marina, se había arriesgado a rebuscar entre las mochilas de los terroristas cuando no se dieran cuenta a traer pilas para el viper. Cosa que hizo, no solo trajo pilas, sino que trajo 2 granadas y explosivo plástico. Si se hubieran dado que faltaban 2 granadas de explosivo plástico, nos mataban a todos. Entonces se le dijo que tenía que volver a las mochilas a devolver el explosivo plástico y las granadas, cosa que logró hacer un artista, un verdadero artista, ¿no? Para esto, Fujimori se reúne con el primer ministro del Japón en Toronto y se llega a un acuerdo, porque el Japón se inclina a pagar cuando hay estas situaciones. Pero el gobierno del Perú, correctamente, después de ganar campaña o varias campañas y haber derrotado al terrorista, encarcelado a Polay, a Guzmán y a comunistas, pues no podía claudicar y no podía negociar con los que ellos querían. Y entonces acordaron, Ryutaro Hashimoto y Alberto Fujimori,
que se continuaría negociando y no habría ningún acto de fuerza siempre cuando la integridad física y psíquica de los rehenes fuese respetada. Naturalmente, los terroristas fueron informados de esto, se les entregó una copia del Acuerdo de Toronto entre el gobierno del Perú y el gobierno del Japón, y sin embargo, y pasando los días, empezaron a desesperarse porque no obtenían sus objetivos, y hicieron mi juicio popular. Entonces me anunciaron la noche antes para que no durmiera esa noche. A la gente me escoltaron a un punto donde estaban sentados Serpa Cartolini y el árabe. Tenía 12 berretistas, uno a cada lado, con los AKM apuntándome a la cabeza. Y habían encontrado una revista en la cual yo había presidido, cierta, la asamblea donde se había aprobado una convención latinoamericana, interamericana contra el terrorismo. Y entonces con el interrogatorio, y yo había leído un libro en letras de Annie Krieger que se llamaba Los grandes procesos de los países comunistas. Y lo que busca el proceso comunista y la mentalidad comunista es la autocrítica, y lo que busca es la autoculpabilización. Entonces, yo sentí una cosa íntima, que mi vida día de no admitir nada. Conferencia antiterrorista y la aprobación de la Convención Interamericana contra el Terrorismo, que era un objetivo importante del gobierno peruano en su momento. Yo dije que, bueno, yo la había presidido, pero como esas, en la OEA, las conferencias son rotativas entre los países, bueno, me tocó a mí, pero pudo haber tocado a cualquier otro, de tal manera que no había iniciativa nuestra. Me preguntaron por la ley de amnistía, dije, bueno, en la medida en que beneficiara a todos, pero en ningún momento mi brazo a torcer. Eso duró de las 8 de la mañana a la 1. Nunca he tenido más miedo en mi vida. La captura de la embajada es poco, la ejecución ficticia es nada, al lado de este rogatorio, al término del cual está la muerte esperando. Era una cosa aterradora. Recuerdo que sentía como que tuviera una piedra en el estómago y sentía como si tuviera una vía el interior de mi columna vertebral sin parar de arriba abajo. Era una situación de terror, pero de mantener también al máximo y no aceptar ninguna de sus acusaciones. Al término de esto estaba muy desconcertado Serpa Cartolini. Cerrar donde salió la conferencia y dijo, bueno, eso es inocente, cosa que me hizo gracia porque esta gente lo mataba a uno por un capricho, como hicieron mucha gente. Les pregunté yo, terminó esto, un silencio, y les dije, bueno, ¿qué piensan hacer? Ya está terminando marzo, ¿qué piensan hacer? Y entonces me dijeron, nos vamos a quedar hasta julio. Y se terminó el asunto. Entonces yo salí de ahí y me quedé pensando, dije, hasta julio, ¿para qué quieren quedarse hasta julio? Claro, comprendí que si el objetivo máximo, porque además ya se había revelado lo de los túneles, que tenía como finalidad, creo yo, exasperar a los terroristas, esa revelación de la prensa. Creo que los periodistas que publicaron esto en primera plana actuaron con una irresponsabilidad criminal porque jugaron nuestras vidas, porque le estaban clavando banderías al toro al revelar que se estaban cavando esos túneles. Cuando esto salió en la revista, se enteraron los terroristas por la radio, me bajaron del segundo al primer piso agarrado del cuello, me tiraron al suelo en el comedor y me dijeron, escuche, están cavando un túnel. Y yo la verdad es que no escuchaba gran cosa. Escuché en un momento dado como que alguien rascaba, entonces dije, debe ser una rata.
Y el árabe dijo, ¿cómo va a ser una rata? Entonces yo dije, bueno, será una muca. Entonces se rieron y eso disipó un poco la tensión y la exasperación. Pero lo que ellos ya estaban, como sabían que no habían obtenido lo que querían, ellos tenían que acorralar al gobierno en un acto espectacular. Y mi hipótesis, porque es solo una hipótesis, es que iban a esperar a que el presidente de la República vaya a dar el discurso el 28 de julio al Congreso de la República, en presencia del Poder Judicial, del cuerpo diplomático, de todo el mundo, y ahí iban a empezar a ejecutar a algunos rehenes para obtener sus demandas. Pasaron algunos días, muy pocos, un par de días, y se acercó Michel Mini, el delegado de la Cruz Roja, y me dijo, bueno, está cambiando la estación, ya está empezando a hacer frío en las noches, ustedes necesitan ropa de invierno, porque yo era también para la Cruz Roja el intermediario, o sea, terminé siendo intermediario con los garantes, intermediario con los terroristas y con la Cruz Roja. Y le dije a Mini, porque yo ya sabía de qué iba esto, le dije de ninguna manera, bajo ninguna circunstancia queremos ropa de invierno, nos moriremos de frío. Minik perdió la paciencia, se enfureció, me dijo, pero es que los terroristas también piden ropa de invierno porque no han traído ropa de invierno y tienen frío. Entonces yo le dije, nosotros tampoco tenemos ropa de invierno y nos vamos a morir todos de frío. Naturalmente, cuando vinieron los garantes, les comuniqué esta hipótesis mía, de que ellos lo que querían era atrincherarse en la embajada hasta el 28 de julio. Naturalmente, en la crisis también habían elementos externos que complicaban enormemente el asunto. Para empezar, los rehenes japoneses. O sea, los rehenes japoneses, si ejecutaban a rehenes japoneses, naturalmente esto iba a producir una conmoción mundial, ¿no? Y el tener rehenes extranjeros implica que el gobierno de ese país, el gobierno de Japón, va a ejercer una enorme presión sobre el gobierno peruano y empeorar entonces la autonomía política para lidiar con la crisis. Hay estados que no negocian nunca, como los Estados Unidos de América. Por eso es que el MRTA el primer día o el segundo día liberó funcionarios diplomáticos de los Estados Unidos que habían, porque el MRTA sabía que los Estados Unidos no negocian y que era más peligroso tener rehenes americanos que soltarlos. En cambio, los japoneses, es una cosa conocida en el mundo, que los japoneses generalmente pagan para liberar a sus rehenes. Y las gestiones que hizo el gobierno peruano frente a Santo Domingo, era asilo para los terroristas, no les interesaba a los terroristas. Ya tenían otro plan, habían cambiado de rumbo dentro de la embajada. Estas demandas personales, que no eran ideológicas, tenían el espacio central. Y naturalmente esto escaló un buen día en que Néstor Serpa Cartolini, para presionar al gobierno peruano, porque había varios rehenes mayores y enfermos como el presidente de la Corte Suprema, que era cardíaco, en fin, había gente que necesitaba atención médica. Lo que hizo fue cortar la ayuda médica, porque entraban unos médicos, entraron en un par de oportunidades, se permitió la entrada de médicos de lo que hoy es salud, del sistema de salud pública, que incluso llevaron un aparato de rayos X para ver la bala. Tito se disparó a sí mismo en la toma de la embajada y se clavó una bala entre el fémur y el peroné, entonces hubo que sacarle la bala y vendarlo, todo eso lo hicieron los médicos del Estado peruano, y prohibió la ayuda médica, sin darse cuenta que los terroristas habían violado el Acuerdo de Toronto.
O sea que la integridad física y la integridad psíquica de los rehenes ahora sí estaba en peligro, sin ningún tipo de atención médica, habiendo gente enferma. Y entonces recuerdo haber ido a conversar con este pequeño Estado Mayor porque no habían debates generales entre los rehenes. Porque si se tomaba, como éramos un grupo muy pequeño, el almirante Giampietri, el embajador Valdés, desgraciadamente ya falleció, el general Andy de Negri de la FAP, que también ya falleció, en fin, éramos 5 personas, y yo les dije, bueno, se ha violado el Acuerdo de Toronto. Esto significa que hay que prepararse a la acción armada. Para todo esto, a través del VIPER, nosotros establecimos comunicación con el exterior y el almirante Pietri en una guitarra que, a pesar de lo que dicen las malas lenguas, la trajo la Cruz Roja Internacional, las fotos que los testigos, y no Monseñor Cipriani, una guitarra, había la dedicatoria de la guitarra la había hecho la mujer de Pietri. Pietri dijo, sí, es la letra de mi mujer, pero es tan guachafo, que no puede ir a mi mujer, esto es la cosa del mundo, era una cosa, un mensaje. El mensaje era que en la guitarra había algo. Y antes se había unas imágenes religiosas que había, etcétera, pero eso había funcionado para respuesta, o sea, habíamos recibido finalmente una respuesta por el Viper, pero no había funcionado para la comunicación. Con la guitarra ya se estableció la comunicación. Resultó al final, nos enteramos después que el micro, cuya batería se acabó, no estaba en la guitarra, sino en la caja de la guitarra. Entonces, entre los 5 hacíamos campana en la puerta del cuarto del baño, mientras Giampietri le hablaba a la guitarra. En realidad era muy sensible el micro, la caja estaba cerca y era la caja la que transmitía y no la guitarra, pero eso no lo sabíamos. Y naturalmente fue acercándose el día del rescate, ¿no? Los terroristas nunca comprendieron la importancia del Acuerdo de Toronto. Pensaron que era una cosa diplomática para idiotas. Su vida dependía de ese acuerdo. Y lo violaron, conociéndolo. Naturalmente, yo estaba tan desesperado como todos los otros. Hubo que detener intentos de fuga masivos, por donde hubiéramos muerto todos. Y me callé. Y le dije a este pequeño grupo, nadie le dice nada, ni a los rehenes, ni a los terroristas, de que se ha violado el Acuerdo de Toronto. Y para esto también hubo un momento en el cual algunos rehenes jugaron fulbito con los terroristas, pero una vez que esto se volvió una costumbre, yo prohibí que los rehenes jueguen fulbito con los terroristas. Porque a mí me preocupaban los efectos psicológicos. No quería síndromes de Estocolmo. Y naturalmente eso jugó en la operación militar también a favor de nuestra preservación y contra los terroristas, ¿no? Naturalmente la opción militar es siempre criticada por la oposición, siempre se dice que ha habido un exceso de uso de la fuerza, pero sin embargo las operaciones militares siguen un patrón clarísimo. Yo supe desde la noche antes que el rescate venía y fue la noche que dormí mejor de los 126 días en esa embajada, porque sabía que se había acabado. No lo digo de broma, realmente dormí. Y naturalmente, cuando se produce la operación militar, yo cambio de cuarto, porque yo sabía que iba a ser ejecutado, porque esa era la orden que Serpa Cartolini había dado, y delante mío me había dicho, después de dar la orden, me dijo, sabe usted, canciller, usted comprenderá que tengo que matarlo. Yo, ante tanta cortesía,
Naturalmente no le dije muchas gracias, le dije comprendo, comandante. Y bueno, llegó el día del rescate. Yo pedí el cuarto para que no puedan matarme. Me escondí detrás de una columna en otro cuarto que daba a la terraza del segundo piso. Vino la gran detonación de la primera mina debajo del comedor, luego la segunda. La puerta que da a la terraza se abrió con la onda expansiva, era una puerta de metal. Yo pensé, yo no sentí gran cosa, porque claro, probablemente tendría los niveles de adrenalina más allá de lo que es normal. Los que estaban todos los otros rehenes estaban echados y me han dicho que el estallido, la sacudida, el calor fue una cosa tremenda. Yo no sentí nada de eso. Salté a la terraza. Habían dos rehenes que se interponían entre yo y la terraza, que era Pando y Aritomi, Pedro Aritomi. Entonces, al ver que yo estaba haciendo el ademán de salir de mi escondite detrás de la columna para salir corriendo a la terraza, arriesgar que me metan un balazo por la espalda, pero yo quería salir, aunque sea morir en la terraza, pero morir bajo el sol, no morir como un animal ejecutado dentro de la embajada. Aprovecharon y salieron también a la terraza. Entonces yo salí y empecé a raspar. Y ahí el terrorista empezó a darme caza. Lo primero que hizo fue tirar una granada, que no era una granada de fragmentación, sino una granada de concusión. Pero aún así, 60 esquirlas de granada se me clavaron en el cuerpo. Me quedé sordo. No sentí dolor, sentí como que me tirara, cuando de broma a uno le tiran arena en la espalda en la playa, esa fue la sensación. Seguí rampando. Un primer balazo me rozó el brazo derecho. Un segundo balazo estalló delante de mis ojos, me llenó los ojos de arena, de cemento, del material del cual estaba hecha la terraza. Y ya cuando llegué a la escalera y me tiré, como que se tira una piscina a la caja de la escalera, el tercer balazo se llevó 2 pulgadas del peroné, la pierna. Pero terminó la ordalía. Naturalmente, muy duro, porque incluso en un momento dado uno sabe qué está pasando, porque uno está conversando con los rehenes, y uno, con los garantes, uno está conversando con los rehenes, uno está conversando con los terroristas, pero uno tiene que callar. Yo supe a través de los garantes que las conversaciones ya en marzo habían colapsado y que no había ninguna posibilidad de continuar. Pero no se le podía decir a los rehenes. Entonces yo tenía que levantarles el ánimo, teniendo yo el ánimo por los suelos, y decirles no pasa nada, etcétera, siguen las negociaciones, ya no había negociaciones. Y en enero, digamos, el primer mes de rehén, al regreso de Cuba, el presidente Fujimori me mandó una caja con 125 puros cohiba. El presidente Fujimori sabía, en esa época yo fumaba, pero yo fumaba una sola vez al día. O una pipa o un puro, pero una sola vez al día. Y entonces cuando yo vi esta caja con 125 puros, el mensaje, y que los terroristas dejaron pasar, curiosamente, supe que tenía para largo, ¿no? Que esto no se iba a resolver de un día para otro. Bueno, por el hospital militar, 2 operaciones, tomaron una opción médica que fue no poner un injerto ni un clavo, había quedado un hilato del peroné, del periósteo, que es la tela que recubre el hueso y que genera el hueso. Entonces la apuesta de los médicos fue que esperar a que el hueso se reconstruya solo, y así fue, tengo un callo óseo ahí, ¿no? Tengo todavía 18 esquirlas de granada en el cuerpo y esquirlas de bala
la izquierda que no pudieron sacarse. Y unos amigos me invitaron al campo en Inglaterra, amigos ingleses, verdadera alma mater de London School of Economics, donde aprendí mucho, debo decir. Aprendí presión. Y estando en esta casita en el campo del sur de Inglaterra, muy cerca de una población que se llama Warminster, que es una población donde están las guarniciones principales del ejército inglés. Los comandos, el general, el jefe del SAS, o sea, de las Fuerzas Especiales Británicas, quiso comer conmigo y fue a la casita esta a comer conmigo junto con un coronel. Y fue una conversación enormemente interesante. Pero una de las cosas que me dijeron es que la operación había sido perfecta. Y había sido perfecta porque el comando puede tener dos órdenes contradictorias en la cabeza. Si la orden es rescatar a los rehenes, la obligación del comando, esto según la doctrina del SAS británica, es eliminar todo lo que amenace la vida de los rehenes. Esto es liquidar a los terroristas, como hicieron en la embajada iraní en Londres cuando fue tomada por terroristas en 1980 y rescataron a los rehenes. Ahora, si la orden es tomar prisioneros a los terroristas, entonces no importa que se mate a los rehenes, que los terroristas maten a los rehenes, el objetivo del comando es únicamente capturar con vida al terrorista. Pero el comando, con la adrenalina a mil, ya está luchando por su propia vida en medio del humo, en medio de la oscuridad. Esta era una residencia oscura, no había luz eléctrica, nos cortaron la luz eléctrica y el agua al principio del sitio. Y los comandos tenían que moverse en medio del humo, del fuego, se incendiaron las cortinas, combatiendo. Así perdió la vida Valer, protegiéndome. Él estaba, yo calculo que a unos 3 o 4 metros de donde yo estaba, pero era el primero en una línea de 4 comandos que avanzaba hacia la puerta por la cual yo había escapado. Y tuvo la mala suerte de encontrarse con el terrorista que me estaba disparando. Le disparó a él y la bala, en vez de caer en el chaleco antibalas, entró justo por el borde del chaleco, entre el chaleco y el cuello, y bajó y le partió el hígado. El teniente Jiménez fue matado dentro de la residencia con una granada. El combate fue largo, se pensó que el combate duraría 5 minutos. Yo he bajado, he ido gateando porque pensé que podía caminar, di 4 pasos y me derrumbé porque no funcionaba mi pierna izquierda. Y llegué a una especie de muro que nos servía de parapeto a algunos de los rehenes y ahí esperé el final de los combates porque no podían evacuarnos durante los combates. Y entonces esto debe haber durado 20 minutos, una balacera infernal. Los comandos tenían silenciadores, o sea, los terroristas estaban atrincherados en un cuarto blindado, que era el cuarto de comunicaciones de la residencia. El dormitorio del embajador también tenía un closet blindado con comunicación al exterior. Y entonces, por eso es que ustedes ven en las fotos que hacen un hueco en el techo los comandos. Y es que no pueden avanzar porque los están tomando con fuego cruzado desde ese cuarto blindado. Es ahí donde, en ese corredor, donde muere Jiménez. Y entonces el combate dura 20 minutos. Y el objetivo de la misión, que era rescatar con vida a los rehenes, es obtenido en el 99.9%, puesto que desde los 72 sobrevivimos 71, que es un récord. Los comandos calcularon bajas de un 25%.
y solo tuvieron 2 bajas. 25% para alrededor de 100 comandos hubiera significado 25 comandos muertos. O sea que también desde el punto de vista del profesionalismo, la preparación, el entrenamiento, fue extraordinario. Esta conversación con el general británico fue para mí esclarecedora. Yo no escuché ningún balazo posterior al fin del combate. O sea, esta historia de que después del combate se ejecutó a un terrorista mientras los rehenes eran evacuados. Yo puedo decir que yo no he escuchado ningún caso de ningún calibre después del término del combate. Y he sido testigo en el proceso de Chavita y el hecho es que ya el proceso ha terminado, comandos han sido exonerados de toda responsabilidad y no hubo tal cosa. Esa es la realidad. ¿Qué lecciones saca uno de una experiencia tan horrorosa como esta, ¿no? Yo creo que varias. La primera de ellas, que es enormemente importante, es tratar de evitar que se repita. O sea, es obvio que uno tiene que ser cuidadoso porque uno no quiere verse atrapado en una situación como esa y hay que tener reflejos muy, muy rápidos. En segundo lugar, ¿qué es la residencia japonesa con estos 14 terroristas que nos tiranizaban armados hasta los dientes, con pistolas, granadas, AKMs, UCIs, un instalaza, minas antitanque, explosivos plásticos, granadas, en fin, todo lo que ustedes... Es el Gulag, es el campo de concentración, es el Estado socialista. O sea, nosotros vivimos 126 días dentro de una tiranía comunista en el Perú, dentro de la residencia, en la cual estábamos obligados a estar en unos cuartos determinados, a comer a ciertas horas, a ser interrogados, a no tener derechos, a estar a la merced de la violencia política. Esa es la experiencia que han vivido los camboyanos con Pol Pot. Esa es la experiencia que han vivido los chinos con Mao. Esa es la experiencia que han vivido los soviéticos con Lenin, con Stalin, con Khrushchev, con Brezhnev. Esa es la experiencia del comunismo. Nosotros en el microcosmos de la residencia japonesa vivimos lo que países enteros viven en el macrocosmos de sus sistemas políticos. En tercer lugar, uno aprende que se necesita muy poco para vivir. Uno se llena de cosas que compra, el otro, pero en el fondo nosotros teníamos una muda de ropa a la semana, no teníamos agua corriente, no teníamos luz eléctrica. Teníamos 1,5 litros de agua diario para hacer nuestro aseo, como mejor nos pareciese, y así sobrevivíamos con una camisa y un polo y un short y un par de zapatos y ropa interior, un par de mudas de ropa interior que eran cambiadas cada semana. Y sin embargo, uno sobrevive, uno cuenta chistes, uno aguanta un estrés límite, uno se fuma un puro, uno sobrevive a todo y uno se explica cómo es que la gente de los campos de concentración, como en Auschwitz, en Belsen, en Treblinka, la gente sobrevive, como Primo Levi sale y escribe un libro, porque el ser humano se adapta al mínimo necesario para vivir. La cuarta lección es que uno acepta la muerte. O sea, la muerte forma parte de la condición humana. No es una cosa que uno acepta alegremente, claro, uno se resiste a la idea de morir. Y la preocupación ya no es el morir, cómo va a morir uno.
O sea, si uno va a morir con dignidad o uno va a morir rogando por su vida sabiendo que lo van a matar de todas maneras. Eso por lo menos era mi preocupación. Y entonces había una labor diaria de concientización para no pedir por mi vida el día que me mataran. Luego, yo diría que la quinta lección es la necesidad del control absoluto de uno mismo durante todo este proceso. El control absoluto de uno mismo es esencial para sobrevivir. Curiosamente, digamos, hubo gente que tuvo depresiones terribles, gente que se derrumbó y realmente la pasaron muy mal. Perdieron el control sobre sí mismos. Fueron pocos. La mayor parte de los rehenes fueron muy estoicos y fue ejemplar la conducta de los rehenes. Y luego, por último, planear el día final. Yo planeé el día final con mucha anticipación porque ya estaba seguro que venía un rescate, pero no podía confiar en terceros porque sabía de la boca del jefe que me iban a matar y tenía un guardián que estaba todo el tiempo al lado mío y que me vigilaba constantemente y que a veces hacía una ronda y regresaba y se paraba delante mío y se quedaba ahí. Era un psicópata. Se desnudaba hasta la cintura, separaba todos los pelos como un punk con gel que había encontrado en el baño del embajador, se ponía la munición, el AKM, las granadas, la pistola sobre el torso desnudo y había encontrado un gran espejo de pie donde la señora del embajador se arreglaba su kimono seguramente y hacía todo tipo de poses y de risas con el fusil y con las pistolas frente a este espejo. Definitivamente, y era un hombre con el cual no se podía tener una conversación normal. Y entonces el drama del terrorismo es que una vez que matan y sienten que tienen el poder de la vida y la muerte en la punta del fusil, pues evidentemente uno no se los imagina detrás de una caja registradora en Wong diciendo muchas gracias señora por su compra. Eso no va a ocurrir. Se han convertido en tigres que comen gente. En la India los llaman man-eaters, devoradores de hombres. Son tigres que descubren que el ser humano, por lo general tigres viejos, que descubren que el ser humano es un animal más débil que el antílope, que es más débil que los venados, en fin, y que escapa con menos facilidad. Y entonces el gobierno tiene que organizar unas cacerías para exterminar a estos tigres peligrosísimos que se han acostumbrado a comer gente. Pues bien, los terroristas son man-eaters que se han acostumbrado a comer gente. A mí me llama la atención, con los liberados, ninguno ha pedido disculpas. Ninguno. Para ellos haber matado sigue siendo la opción correcta. Eso es terrible. Y entonces yo planeé mi escape. Los últimos 10 días o 15 días, yo escogí un lugar en el cuarto en el cual comía, leía, o sea, casi no me movía de ese sitio. Y entonces mi guardián fue relajando su vigilancia porque siempre estaba yo en el mismo sitio. Si iba, se daba una vueltita, volvía y estaba en el mismo sitio. Luego daba una vueltita un poquito más grande y yo estaba en el mismo sitio. Era el principio del perro de Pavlov. Finalmente, el día del rescate, yo tuve tiempo de cambiar de cuarto y esconderme detrás de la columna del otro cuarto antes de la detonación y escapar a la terraza. Él entró corriendo al cuarto donde yo debía estar, pero ya no estaba. Apuntó el AKM al sitio donde siempre se sentaba y no había nadie. Y entonces empezó a recorrer el cuarto con el AKM. Por eso es que el ministro Muñante dice, no me mató, me perdonó la vida. No, no lo estaba buscando a él, estaba buscando a mí. Y quien veía todo esto se había escondido en el closet blindado
que los terroristas se habían llevado a la puerta para hacer un parapeto, era Gianpietri. Veía cómo recorría el cuarto buscándome y luego pasó al otro cuarto y recorrió el otro cuarto buscándome hasta que me vio en la terraza. Y ahí tiró la granada. Pero si yo no hubiera planeado mi propio escape, autónomo de la operación de rescate, pero integrado a la operación de rescate, hubiera sido ejecutado en ese cuarto sin remedio. De tal manera que uno está obligado en esas situaciones a hacer todo lo que uno puede hacer para escapar. Hay que hacer todo lo que uno puede para mantener el control absoluto de sí mismo. Me afeité todos los días, cortesía de las navajas del embajador japonés. Había leído cuando era chico un libro en el cual los prisioneros ingleses tenían la orden en sus manuales de si era posible afeitarse todos los días para no demostrar una baja de moral frente al enemigo cuando eran prisioneros. Y yo apliqué esa norma la totalidad de los días. No hubo día que no me afeitara. Y logré sobrevivir. Pero logré sobrevivir sobre todo y antes que nada por una extraordinaria operación de rescate, una de las más extraordinarias de la historia militar del mundo, que ha sido ensuciada de tal manera falsamente que en el Perú se guarda silencio. Esto, como dice Fernando de Soto, todos estos oficiales que fueron voluntarios, además, no tienen ningún monumento en ningún lugar del Perú, mientras que el hombre que me presionaba para la carta y iba de Serpa Cartolini a mí con este pedazo de papel, que es el señor Javier del Canseco, tiene un monumento en el campo de Marte cerca del Jurado Nacional de Elecciones. No tengo más que contar. Gracias. Muchísimas gracias, doctor, por su relato. Verdaderamente podemos aprender, he podido sentirlo prácticamente como si hubiera sido una película autobiográfica. De verdad, muchas gracias por el relato, por su experiencia y por sus reflexiones que nos está brindando. Nos están haciendo llegar varias preguntas aquí. Hay una que viene de Argentina, donde nos dice, estos últimos acontecimientos que ha vivido el Perú, hemos sido testigos de cómo la prensa en su totalidad ha sido una caja de resonancia para manifestantes. ¿Se podría hablar de una prensa adicta por conveniencia a sectores antisistema y extremistas, en su opinión? Bueno, yo creo que lo que ha ocurrido en el Perú en los últimos 20 años es que al amparo bajo el pretexto del antifujimorismo y al amparo de la Comisión de la Verdad y de un ambiente político, las salas de redacción de la prensa peruana han sido efectivamente copadas por periodistas básicamente de una orientación política determinada. Ahora, también hay que decir que el socialismo, como lo pensó Marx, ya no existe. O sea que hablar de antisistema no es cierto. Lo que ellos quieren es apoderarse del sistema para estar en el poder y disfrutar del sistema, como ocurre en Venezuela o como ocurre en Cuba. En Cuba lo que es una tiranía. En Venezuela lo que es una tiranía. Si no hay ningún sistema. Marx, no solo en El Capital, sino en su correspondencia, refuta la tesis del partido. Dice, una vez que el proletariado tome el poder, ya no van a haber partidos políticos. Sin embargo, la esencia del partido político es el de un grupo de personas que quiere tomar el poder en términos óptimos porque tiene ideas, y en términos banales, como hemos visto en el Perú, porque simplemente quieren tomar el poder para lucrar del poder y beneficiarse del poder y tener una posición preeminente que les dé todo tipo de ventajas sociales. Y entonces lo que ocurre con esa prensa alimentada con dineros públicos, con la publicidad del Estado,
es naturalmente una combinación de intereses. En esa época, en la época de la embajada, de los rehenes en la embajada, evidentemente la prensa no estaba, como se ha pretendido hacer creer, pagada por Montesinos, o sea, ni el Comercio, ni el Trome, ni la República, ni Correo, ni Expreso, ninguno de los periódicos estaban financiados por el gobierno de Fujimori ni por Montesinos. Era la prensa chicha, una serie de diarios tabloides, la mayor parte de los cuales todos han desaparecido. Y naturalmente había un canal que más por la convicción de los dueños que por otra razón, dos canales, uno que cambió de convicción, que fue Latina, porque su dueño se peleó con los militares por causas que habrá algún día que conocer, y el otro canal, que era América Televisión, que pertenecía a una familia que apoyaba a Fujimori. Es cierto que hay el caso de Panamericana, en la cual sí se le pagó al dueño del canal, pero no era una cosa generalizada en prensa. Hoy la gran prensa, en un 90%, está financiada por el Estado, y por lo tanto hay una sinergia nefasta entre el poder político y la comunicación. Digamos que los medios de comunicación son parte del poder político. Son el partido, los medios de comunicación, que dictan la línea a los ciudadanos. En el caso de la revelación del túnel, en el momento en el cual éramos rehenes, naturalmente era la prensa de mayor oposición la que revela el túnel, creo yo, para precipitar una situación. O sea, es obvio que si yo le digo a unos terroristas que están atrincherados con rehenes en una residencia de un embajador que les están haciendo un túnel debajo de la casa, voy a provocar la ira de esos terroristas. O sea, tendría que ser un imbécil para no darme cuenta. De tal manera que la finalidad de los periodistas que hicieron eso fue tratar de que nos maten o de que ejecuten a algunos de nosotros y precipitar una gran crisis que produzca la caída del gobierno. Yo en general encuentro que hay de todo en el mundo del periodismo. Hay gente que es estupenda y honorable, pero también hay gente que es asquerosa. Y eso me lo ha enseñado la vida en carne propia. Eso no es una teoría sacada de los libros. Otra pregunta que nos hacen es, ¿considera usted que la persecución jurisdiccional a nivel nacional e internacional contra los agentes que lograron reprimir a los terroristas es parte de una venganza de personas que todavía son afines a estos grupos, a esta ideología? Yo creo que la afinidad, acá hay que hacer una distinción. Eh, la persecución, por lo menos en el caso peruano, sí ha tenido una clara motivación política. El hecho es que los comandos a quienes les arruinaron sus carreras, les arruinaron sus ascensos, les malograron sus vidas. El hecho es que finalmente fueron declarados inocentes por los tribunales peruanos y por la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que solo en el caso de una muerte por una denuncia hecha en el Japón por un funcionario comunista japonés que estuvo en la embajada, el señor Ogura, y que jamás quiso ir a declarar ni siquiera al consulado del Perú en Tokio a un fiscal peruano. Solo por esa denuncia se ha mantenido esta entelequia de que se ejecutó extrajudicialmente a los terroristas o a algunos terroristas. Sin embargo, la justicia ha declarado inocentes a los comandos en todos sus niveles. La época de las grandes masacres son las que corren de 1980 a 1990 durante los gobiernos de Fernando Belaúnde y de Alan García Pérez, el primer gobierno de Alan García Pérez, porque las Fuerzas Armadas no tienen dirección política, o sea, los políticos se desentienden de las Fuerzas Armadas para responsabilizarse. Simplemente declaran los estados de emergencia, crean los comandos políticos militares y dejan la operatividad de las Fuerzas Armadas en manos de los generales.
Sin embargo, tampoco en esos casos, hay casos en los cuales sí se han producido muertes y masacres, pero también hay los casos en los cuales los terroristas han masacrado poblaciones enteras, porque en el caso del Perú, el terrorismo se ensañó con el pueblo, no se ensañó con la burguesía, ni se ensañó especialmente con los políticos, excepto cuando era el gobierno de turno. Entonces, simbólicamente mataban a un prefecto, a un ministro, en fin. Pero mataban al pueblo porque les pasó lo mismo que le pasó al Che Guevara en Bolivia, que esto es que el pueblo no lo seguía. El Che Guevara en su diario habla de los ojos impasibles de los indios bolivianos porque está resentido con ellos. Claro, no los puede matar, pero a Ismael Guzmán y la cúpula senderista sí los podía matar. Y entonces entraban a pueblos y hacían masacres de toda la población y se llevaban a los niños y mataban al resto. Entonces hubo mucha mortandad. La persecución que vino en los 2000 no solo fue contra los militares, fue contra todos. Yo tuve que irme exilado a Chile 4 años. Nunca tuve un proceso, nunca tuve una acusación fiscal, pero el hostigamiento era cotidiano. No podía trabajar, tenía todas las puertas cerradas. La consigna eran los ataques constantes de la prensa. No podía ensayar, no había cátedras para mí. Todas tenía una fiscalía o un juzgado a declarar. A los 10 minutos el fiscal o el juez me decía, váyase, doctor. Me preguntaban, ¿conoce usted a fulano? ¿Conoce usted a fulano? No, no los conozco, no sé quiénes son. ¿Conoce usted tal cosa, tal cosa? No, no tengo idea. Váyase, doctor. Aguanté el 2002, para diciembre del 2002, decidí que yo tenía que mantener una familia, que tenía que tener una vida normal, que no podía ir de lunes a viernes a fiscalías y juzgados. Y me fui a Santiago de Chile y debo decir que yo estoy muy agradecido. Yo no conocía al mundo académico chileno, no tenía mayores contactos y sin embargo, al cabo de esos 4 años, yo era director del Magíster en Diplomacia de la Universidad Finisterre. Era profesor asociado de Derecho Internacional Público en la Universidad Católica de Chile. Tenía la cátedra Joan Monnet en la Universidad de los Andes. Enseñaba en la Universidad de Desarrollo. Y era socio del estudio de abogados Ferrada, Codú y compañía. O sea, hice una vida, no tuve impedimentos para hacer una vida normal, los cuales siempre he tenido sin parar desde el año 2000 hasta Perú. Espero que eso responda a la pregunta. Acá se canceló a la gente a partir del año 2000. Así fuesen completamente inocentes y no hubiesen cometido ningún delito. Muchas gracias por la respuesta. Tenemos una última pregunta para poder terminar. Nos preguntan sobre la sofisticación de estas ideas de izquierda que quieren volver a tomar el poder. ¿Cuál es su opinión sobre cómo esos métodos más sofisticados quieren llegar al poder y dicen que no hay forma de que podamos convertirnos en Cuba o en Venezuela a pesar de todas esas ideas? No, podemos convertirnos en Cuba y Venezuela, pero Cuba y Venezuela no es Marx, es lo más irónico. Cuando uno lee Marx, yo he leído a Marx, Marx sostiene que no va a haber partido ni va a haber Estado. Sin embargo, los que sostienen estas ideas se han dado cuenta, primero vienen del leninismo. El leninismo es, en el fondo, una desviación de Marx. El leninismo crea el partido, Marx estaba contra la idea del partido, y el partido toma el control de la sociedad ad eternum, porque la dictadura del proletariado no tiene fin.
El cuento de los leninistas, sea en su versión maoísta, soviética, cubana, nicaragüense, lo que fuese, venezolana, chicha, no importa, es que en un plazo determinado la lucha del proletariado ya no es necesaria y desaparece el Estado y se enfrenta a la naturaleza. Ahí hay una gran falacia, porque el hombre al enfrentarse a la naturaleza necesariamente se enfrentará a sí mismo, porque la naturaleza no es igual. Si uno es arrojado en la selva amazónica, pues el jaguar se lo comerá porque uno no es igual que el jaguar. El enfrentamiento con la naturaleza implica el enfrentamiento del hombre con el hombre. Las diferencias de talentos, de inteligencia, de energía, de pertinacia, de voluntad, etcétera, hacen que unos seamos distintos a otros, siendo en dignidad todos iguales e iguales ante la ley. Entonces, el marxismo es una ideología que no puede cumplirse. Es un mito político. Sorel fue el gran articulador de la teoría del mito político, que es un mito que no viene del pasado, sino un mito que se coloca en el futuro. Es un mito movilizador. Sin embargo, la sociedad comunista es inalcanzable. Es un absurdo en un mundo que tiene millones de habitantes. Y entonces, lo que estos grupos pretenden es simplemente quite tú que me pongo yo. Y para eso utilizan las viejas técnicas leninistas, ya no aplicadas como antes a la toma de lo que los marxistas llamaban la estructura, esto es, los medios de producción. Ya no les interesan los medios de producción porque ellos disfrutan de la producción, ellos disfrutan de la sociedad de consumo. Ahora ellos se dirigen a la superestructura, donde lo que hacen es agudizar las contradicciones, esto es, en la cultura. Están mucho más cerca de Engels que de Marx. Cuando uno lee Engels, su libro sobre la familia, la propiedad privada y el Estado, él plantea que es la eliminación de la familia, la forma de eliminar el Estado, pero naturalmente es por la vía de la destrucción cultural de las instituciones familiares, de la herencia filosófica, de la herencia lógica, de todo lo que ha construido nuestra civilización, que se da la batalla, más que tratando de controlar los medios de producción. Pero la finalidad de este ataque es dominarnos, no es crear la sociedad comunista sin Estado, es crear una estructura de dominación en la cual ellos son los jefes, ellos manejan los medios de comunicación, ellos manejan el Estado, ellos tienen injerencia en la economía, ellos son directores y presidentes del directorio de las empresas públicas. Eso es lo que buscan. Quítate tú que me pongo. Y lo que hay en esa ideología es una profunda desconfianza de sí mismos. O sea, ellos no se creen capaces de triunfar por sí mismos. Tienen que embracetarse en una argolla y ponerse de acuerdo para tomar el poder y usufructuar del resto de la población, como ocurre en Venezuela. Venezuela es una argolla en la cual el socialismo es un pretexto. En realidad, ese es un país gobernado por gángsters, con el cuento del socialismo, y que se dedican además al narcotráfico. Yo tengo familia rusa y tengo familia rumana. La familia rusa, los que pudieron, huyeron a Occidente en el año 20. Algunos lucharon contra los bolcheviques, los primos hermanos de mi abuelo, rusos, lucharon contra los ejércitos bolcheviques y finalmente fueron evacuados de Crimea con el general Wrangel. Y mi familia rumana, la familia de mi abuela, se quedó presa en Rumanía durante toda la época del comunismo. Cuando cayó Ceausescu fui a verlos. Habían estado sometidos a un mundo gangsteril. Mi prima Roxandra había nacido en la cárcel, mandaban a la cárcel a toda la familia. En cuanto pudo, mi prima
huyó de Rumanía, nunca quiso volver, murió en Holanda, nunca volvió a su país. O sea, no se puede imaginar el gobierno comunista como un gobierno ideológico. La ideología es un pretexto. La idea de Marx era la desaparición del Estado y la libertad de los hombres. Una utopía nefasta porque se basa en la irrealidad absoluta, pero que es aprovechada por esta gente para crear gobiernos de gángsters, como el de Cuba, como el de Venezuela. Ahí no hay ideología, ahí no hay socialismo, ahí solo hay pobres y la cúpula. Eso es todo lo que hay. Y cómplices. Espero que eso responda a la pregunta sobre los medios, sobre los empresarios, sobre todo tipo de gente que se pliega a estos regímenes. No sé si hay alguna otra pregunta. ¿Puedo añadir algo? Cuando uno ve al... Conexión. Sí, perdón, mi conexión falló un momento. Sí, yo quisiera añadir una sola cosa. Cuando uno ve a todos estos grupos, Grupo de Puebla, Foro de Sao Paulo, claro, tienen una motivación ideológica, digamos, están unidos por una militancia del pasado en el marxismo-leninismo. Pero hoy la Open Society, Soros, todo eso, lo que buscan son posiciones dominantes en los mercados. Para cierto tipo de empresarios como Soros, es mejor actuar en el desastre que en el surgimiento de una economía. O sea, Soros hace su fortuna haciendo caer la libra y arruinando a un montón de gente. Es más fácil, como lo demuestra el escándalo de Odebrecht, hacer una combina como hizo Lula en lo que llamó la estrategia del impacto sistémico entre ciertos partidos, ciertas multinacionales brasileñas y el gobierno brasileño para tomar el control de la política de otros países de América Latina y del África, de Angola y Mozambique. O sea que no hay que ser ingenuos y ver esta lucha solamente como una lucha ideológica. Hay que refutar los argumentos ideológicos que esta gente esgrime, porque evidentemente hay una batalla política por dar, pero hay que ser conscientes que aquello a lo cual esta gente apunta no es a reformar la sociedad, porque el socialismo ha sido ensayado en más de 60 países en el mundo. Y en todos esos países ha fracasado y ha dejado una pobreza y una miseria terrible. Y en los países donde subsiste, como en el caso de la China, pues lo que hay es una cúpula todopoderosa que puede disponer incluso de la vida de la gente. Una dictadura, no hay democracia, y un pueblo que en líneas generales es pobre, como lo es el pueblo de Venezuela o el pueblo de Cuba. Entonces el socialismo en realidad es más un pretexto. Hasta los suecos han abandonado el socialismo. O sea, ni siquiera el socialismo occidental ha funcionado y ha sido abandonado por aquellos países que durante la Guerra Fría creyeron que era posible un socialismo democrático en Europa. España tiene ese socialismo democrático y está arruinada. Seguimos en el aire. Walter. ¿Hay algún moderador?
Sí, un momento, a ver, el modelo parece que se le dio la conexión. Walter, Sí, ¿estás? sí, disculpa, se me fue la conexión ahora sí. Sí. Muchas gracias nuevamente por la exposición. Vamos a terminar. Si pueden prender un momento las cámaras para poder tomar una última foto grupal y poder terminar el evento antes de que podamos salir y quedarlo consignado. A ver, ahí está uno. Está César Girón. César Girón está enmascarado. ¿Es él? Sí, ahí está César Girón siempre cuidando su salud. Ahí está Guido Vargas. ¿Qué tal? Pueden prender sus cámaras un momento nada más, por favor. Eso es. A ver, vamos a sacar la foto. Eso es. Listo, Walter. Sí, pues está bien. Muchas gracias a todos por su participación. Muchas gracias nuevamente al doctor por la exposición que nos ha dado. Agradecidos como siempre, un placer haberlo tenido. Nos despedimos de todos hasta una próxima oportunidad. Gracias por su participación. Buenas noches. Muchas gracias. Espero no haber sido áspero. No, en absoluto. Muchas gracias. Disculpe si es que los problemas técnicos, más bien.